escucho al economista Rodrigo Landeta, economista ecuatoriano, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee diplomadas en alta gerencia y en Contraloría Financiera, realizados en Andén Business School y en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como subgerente general del Banco Central del Ecuador. A nivel profesional ha ocupado diversos cargos públicos donde se ha desempeñado como intendente general de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, asesor del delegado del presidente de la República a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, asesor del presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, asesor del secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, asesor económico y financiero de la Subsecretaría General de Planificación para el Buen Vivir. Tiene una amplia experiencia en el sistema financiero ecuatoriano, en la generación de negocios y en el tratamiento de políticas públicas. El economista Rodrigo Landeta en esta mañana nos va a presentar el tema dinero electrónico como medio de pago. Bienvenido, economista, buenos días. Gracias. Buenos días con todas, con todos. Bueno, en honor al tiempo y dado que se ha hablado mucho también del rol ya del Banco Central, que lo ha hecho el señor Superintendente de Control del Poder de Mercado, yo quisiera más bien enfocarme ya en la parte fundamental, que es el dinero electrónico en el Ecuador. Y también con esta presentación, también desmitificar algunas aseveraciones que se han hecho sobre el dinero electrónico y sobre lo que es y cuáles son los fines que se persiguen. Miren, primeramente, el dinero electrónico, más allá de lo que en su momento hayan hablado ciertos actores, es un medio de pago. Y un medio de pago es lo que nosotros usamos como una moneda o un billete, o lo que tienen la mayoría de personas, más bien no la mayoría, más bien la menor cantidad de personas en el país, que son tarjetas de débito o crédito. El medio de pago es la forma en que nosotros pagamos un producto o un servicio. Nadie puede decir que una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito es otra moneda. Eso es un error. Y el momento que dicen que el dinero electrónico es otra moneda, es un error gravísimo. Precisamente porque existen muchos medios de pago en el país y nadie se le ocurre decir que sea otra moneda. En el sentido como está establecido el dinero electrónico normativamente en el Ecuador, está establecido en el Código Monetario Financiero como que la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador, respaldada por activos líquidos, que es de lo que se ha hablado mucho, sobre la base de políticas y regulaciones de Junta Monetaria. Y las regulaciones que ha emitido la Junta, básicamente, se encuentran en la 274, donde se establece todos los relacionamientos técnicos y las normas con lo que el dinero electrónico tiene que trabajar, haciendo específicamente una cápite en lo que es el respaldo del dinero electrónico, porque el dinero electrónico tiene que estar respaldado 100% en depósitos, inversiones internacionales o en oro del Banco Central. De esta manera, es importante notar que el dinero electrónico tiene toda una normativa legal vigente. A nadie se le podría ocurrir, peor a las autoridades económicas, que el dinero electrónico sea un instrumento para desdolarizar. La normativa es absolutamente clara. El dinero electrónico es un medio de pago, es una manera más eficiente para transaccionar en la economía y bajo ningún aspecto, ni las leyes ni las normas pueden hacer que el dinero electrónico sea una moneda paralela, peor, una manera de desdolarizar. A partir de la vigencia ya en operación del dinero electrónico, como muchos de ustedes habrán escuchado, se habló mucho desde las partes privadas, y es mucho de lo que habló el señor superintendente, de cuáles fueron algunas aseveraciones que se dieron acerca del dinero electrónico. Y básicamente fueron aseveraciones del sistema financiero. Miren,
mucho de lo que se dijo es que este sistema no serviría si es que está en manos del Banco Central o que está en la parte gubernamental. Y eso lo habremos escuchado todos. Hay otra aseveración importante actualmente que dicen que el dinero electrónico no ha despegado y que no tiene el suficiente respaldo de la ciudadanía y que de esa manera las aseveraciones de que si estuviera en el sector privado serviría el dinero electrónico se corroboran. Miren, ningún medio de pago en el mundo, no aquí en el país, en el mundo despega en 2 años. Ninguno. El sistema financiero lo sabe. La aplicación de tarjetas de débito en el país, de débito, es decir, que cuando nosotros vamos con una tarjeta y hacemos una compra con este tipo de tarjetas que se debita directamente de nuestras cuentas de ahorro, nuestras cuentas corrientes, en el país ha tardado muchísimos años en implementarse. La pregunta es, ¿por qué entonces ese medio de pago no despegó en 2 años? Yo recuerdo que el sistema financiero estaba tratando fueron las primeras tarjetas de este tipo que salieron hace muchísimos años. Y apenas hace un poco más de 1 año, realmente tenemos tarjetas de débito en el país. Y es porque bajo ningún aspecto, ningún medio de pago se hace masivo, simplemente porque se lo pone a disposición de la ciudadanía. La ciudadanía lo usa en base a los beneficios que encuentra en un medio de pago. ¿Por qué la gente utiliza tarjeta de débito o de crédito? La primera, porque no le interesa tener efectivo en la billetera. La segunda, porque es un medio de crédito. Es un gran beneficio y por eso lo usan las personas. No fue que simplemente se dijo, señores, ahora el sistema va a poner una tarjeta y todos corrimos a sacarlo. No es así como funciona un medio de pago. Y de la misma manera, el dinero electrónico solamente seguirá funcionando en base a la ciudadanía y en base a los beneficios que las personas, que cada uno de ustedes encuentren en el dinero electrónico. Una de las maneras que se ha implementado a través del gobierno, precisamente para no tener este largo periodo de adopción de la ciudadanía, es el que a partir de las leyes que se promulgaron en marzo del año anterior, se hicieron en materia tributaria, es decir, la devolución de 2 puntos del IVA por pagos desde la plataforma de dinero electrónico y la devolución de un pago con cualquier medio de pago electrónico, con tarjeta de débito o crédito. ¿Por qué? Porque el Banco Central y las autoridades financieras han visto la necesidad de que el país vaya migrando a un sistema económico electrónico, como es en todas partes del mundo. Y en realidad, a nosotros lo que nos interesa es que estos medios de pago, sea tarjeta de crédito, sea tarjeta de débito, sea el dinero electrónico, beneficia al país precisamente porque vuelve mucho más ágiles los mercados. Como les decía, adicionalmente a eso se puso una reducción del anticipo al impuesto a la renta por pagos y cobros con cuentas de dinero electrónico y una reducción de hasta el 10% en la cuota del RISE por uso de las cuentas de dinero electrónico en los locales comerciales. Una de las aseveraciones que también hicieron agentes políticos y agentes también económicos, hablemos así, fue que tan desesperado estaba el gobierno que tuvo que implementar estas medidas para que el dinero electrónico pueda tener mayor vigencia. Compañeros, estas medidas se han tomado en todas las partes del mundo. Esto no es un invento del Ecuador, esto no es un invento del gobierno, peor del Banco Central. ¿Por qué? Miren, hay muchos países que actualmente lo que han hecho es poner restricciones en cuanto a pagos de dinero en efectivo. Y esto lo ha hecho sobre todo Gran Bretaña. Lo han hecho los países europeos, donde se ponen o altos costos o restricciones al pago con billetes o monedas.
Lo que se privilegia es precisamente que las personas puedan trabajar más con los medios electrónicos, con cualquiera que esto sea. Pero, en nuestro caso, el dinero electrónico es una alternativa que sobre todo puede tenerla cualquier ciudadano y es lo que nos interesa a nosotros que se pueda masificar. Esa es la razón por la que se ha puesto precisamente este tema de incentivos, que como les digo no es un invento de este gobierno, sino que se ha hecho en cualquier parte del mundo donde se quiere implementar un nuevo medio de pago, no una nueva moneda. ¿Cuál es el potencial del dinero electrónico en el país? Miren, precisamente la bancarización en el país es aún absolutamente baja, entendiéndose como bancarización a que cualquier persona tenga acceso a un instrumento financiero, es decir, a una cuenta de ahorros, una cuenta corriente o instrumentos de crédito. Miren, apenas el 45% de la población tiene precisamente una herramienta financiera, un instrumento financiero. De ese 45%, apenas del 25% tiene tarjeta de débito y el 6% de la población tiene tarjeta de crédito. Miren, a veces estamos, precisamente, muchas de las personas de aquí tendrán tarjeta de crédito, somos un sector muy pequeño que tiene este tipo de instrumentos. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y el 55% de la población que no tiene acceso a un medio de pago electrónico? ¿Qué es lo que hacemos? Y esto es lo que nosotros como gobierno y como Banco Central nos hemos preguntado. Porque si este instrumento como dinero electrónico estaría focalizado en el sistema financiero, seguramente se quedaría en el 45% de la población, como se ha quedado la mayoría de instrumentos que ha sacado el sistema financiero. Les digo y les repito, la pregunta que debemos hacernos todos es, ¿y el 55% de personas que no tienen acceso al sistema financiero? Es precisamente por ese 55% de la población que nosotros, como Banco Central, estamos implementando el dinero electrónico sobre la plataforma del Banco Central y precisamente proveyendo a cualquiera persona que quiera abrir una cuenta. Cualquiera de ustedes puede abrir una cuenta de dinero electrónico, cualquier ciudadano sin incurrir en costos para apertura de cuentas y peor, sin ningún tipo de trámite adicional, como generalmente lo hace el sistema financiero formal. Y no está mal. En realidad no está mal. El sistema financiero tiene sus reglas y tiene sus normas y deben cumplirlas. Pero siempre el sistema financiero, por eso precisamente, siempre será mucho más rígido a una herramienta electrónica que ponga en vigencia el gobierno. El 92.4% de los hogares tiene al menos un teléfono celular y en el país existen 14.5 millones de líneas activas, lo que quiere decir que potencialmente podrían haber 14.5 millones de cuentas de dinero electrónico. Esto es lo importante de tener el dinero electrónico a partir de el Banco Central, que es absolutamente democratizado. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de 14.5 millones frente al 45% de la población que tiene un instrumento financiero en el sistema financiero nacional, evidentemente es el beneficio mucho más alto que entregar el sistema de dinero electrónico a la banca o al sistema financiero formal. De esto, el 55.4% de la población tiene al menos un celular activado, 60.5% en el área urbana y 44.5% en el área rural. Miren, esto es muy importante, porque esto nos garantiza que los instrumentos, o al menos un instrumento financiero, un medio de pago electrónico, también pueda ser usado en el área rural. Porque no nos podemos enfocar solamente en los grandes segmentos urbanos. Los índices de bancarización generalmente se enfocan en las áreas rurales, donde pueden haber agencias bancarias, donde pueden haber cajeros. Pero si cada uno de nosotros salimos al área rural del Ecuador, no hay esa facilidad. Primero porque es muy costoso tener una agencia bancaria en un pueblo pequeño.
Es evidente, esa es parte de su negocio. Pero precisamente al haber esta barrera de costos en el sistema financiero nacional, es que es importante que en todo el país, tanto en el área rural como en el área urbana, haya un instrumento financiero como el dinero electrónico, porque no se mueve a través del sistema financiero, sino a través de las redes de telefonía del país. Miren, en el país hay apenas del 5.4 millones de tarjetas de débito emitidas y 2.5 millones de tarjetas de crédito. Y este dato que se podría decir, entonces quiere decir que 5.4 millones de tarjetas de débito, es decir, personas tienen esto, no. Porque hay muchas personas que tenemos 2 o 3 tarjetas, porque trabajamos con 2 bancos o porque tenemos, generalmente podemos acceder a 2 o 3 tarjetas de crédito. Entonces, incluso este dato es muchísimo más bajo en cuanto al servicio de un medio de pago electrónico en el país. Tenemos la estadística de casi 60,000 POS, que son las máquinas por las que se pasan las tarjetas de crédito, pero miren, evidentemente no podemos permitir que apenas 60,000 locales comerciales en el país tengan acceso a un medio de pago electrónico. Y los demás comercios, y los comercios pequeños, el acceso a un POS es complicado. Los locales comerciales pequeños lo saben, por eso no todos lo tienen. La pregunta igual es, ¿qué hacemos con eso? Con esos pequeños emprendimientos que recién están surgiendo. ¿Cómo hacemos para que esos pequeños negocios puedan tener un medio de pago electrónico? Sabemos que a través del sistema financiero formal no lo vamos a tener, por un tema de costos. No es que no lo quieran hacer, me supongo que sí lo quieren, pero no lo pueden hacer por costos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que estos pequeños negocios puedan tener una manera de cobrar o de pagar a través de un medio de pago electrónico como es el dinero electrónico. Miren, y esto es un dato adicional que luego quisiera conversarlo más a detalle. En el 2015 los ingresos de la banca privada por servicios financieros, es decir, entre otros, está la emisión de tarjetas, de estados de cuenta, ascendieron a 460 millones. Y es un dato que ninguna industria en el país tiene estos ingresos a través de sus servicios, que no es precisamente el core de su negocio, es decir, la razón de ser de su negocio. La razón de ser de un banco o del sistema financiero es transferir lo que son excesos de ahorro a crédito. Ese es su negocio principal, pero solamente por servicios adicionales tienen este nivel de ingresos y una utilidad neta de 271 millones de dólares. No es despreciable para ningún segmento o ninguna industria en el país. ¿Cómo ha crecido el dinero electrónico a partir de su vigencia? Miren, empezamos, y el dato está desde diciembre del 2015, con 49,000 cuentas. Como les decía, ningún medio de pago al mes o a los 2 meses, como muchas de las personas con fines políticos o con criterios económicos distintos creen que en 2 meses el dinero electrónico debía tener el 100% de la población. No. Esto lo vamos haciendo a través de regulaciones y a través de política que precisamente se emite por los órganos competentes. Entonces, como ustedes ven, a partir de mayo del 2016, cuando ya estaba en plena vigencia las normas y los incentivos tributarios, es cuando tenemos un salto muy importante. Estábamos en esa fecha con 66,000 cuentas y al momento tenemos 280,000 cuentas. Al día de hoy estamos con 283,000 cuentas más o menos. Esto es un gran despegue. Esto es un gran despegue de cuentas. Entonces, cuando nos dicen que el dinero electrónico no ha tenido todo el respaldo de la ciudadanía, evidente, porque ningún medio de pago lo tiene. Pero si el sistema financiero quiere hablar acerca de número de cuentas,
Veamos cuántas cuentas tienen los bancos. Como ustedes pueden ver, con 280,000 cuentas, el Banco Central estaría rankeado dentro de lo que es un banco mediano. El banco más pequeño, que evidentemente es un segmento más bien empresarial, es Citibank, pero tenemos todos los demás bancos debajo de la línea celeste. Todos esos bancos tienen menos de 280,000 cuentas. Entonces, cuando nos dicen que el dinero electrónico no ha despegado, entonces quiere decir que todos los bancos que están por debajo de esa línea tampoco han despegado. Estas son las cuestiones y los mitos que hay que tratar cuando nos hablan del dinero electrónico. Y con 280,000 cuentas, evidentemente, y haciendo un trabajo sostenido de aquí para adelante, seguramente al llegar a los 6 meses de este año, estaremos ya seguramente más allá de las 320,000 cuentas. Con eso tendremos mucho más cuentas que la mayoría de bancos en el país. Entonces, cuando nos dicen que el dinero electrónico no ha despegado, entonces eso quisiera decir también que el sistema financiero no ha despegado, porque muchos de los bancos medianos y pequeños tienen menos cuentas que el sistema de dinero electrónico. Ahora, ¿por qué se tomó la decisión de que el dinero electrónico esté en el Banco Central? La primera, porque es un instrumento de inclusión financiera. Como les decía, por un tema de costos del sistema financiero formal no puede acceder a cada uno de los ciudadanos. El dinero electrónico sí lo puede hacer. Basta con que una persona tenga un teléfono celular y ni siquiera un smartphone, un básico, uno de los teléfonos básicos. Y cualquier persona con eso puede tener una cuenta. Por eso es de inclusión financiera. También está la capacidad como ente operativo y como regulador de la parte económica y de la parte monetaria, que el Banco Central puede precisamente y ha podido llegar a un acuerdo con las 3 operadoras en el país, que eso no lo tiene ninguna empresa. Miren, algo que hablaba el señor superintendente de control del poder de mercado. Él decía que anteriormente el sistema financiero presentó propuestas para manejar el dinero electrónico. Sí, precisamente uno de los bancos más grandes del país presentó una propuesta porque tenía un acuerdo también con la operadora telefónica más grande del país. La pregunta es, ¿y todos los demás ciudadanos que no tenemos línea en esa operadora o con ese banco, qué hacíamos? Como les decía el señor superintendente, por supuesto que nos hubieran dejado ingresar a su sistema con altos costos. Porque ese es el negocio privado. Y el negocio privado está en todo su derecho de obtener utilidades y ganancias. Pero el Banco Central no. El Banco Central no busca generar ganancias ni utilidades a partir del dinero electrónico. Eso es precisamente por la que nosotros podemos garantizar que haya una interconexión con todos los operadores de telefonía y a bajos costos, porque no buscamos un fin de lucro, buscamos que toda la ciudadanía tenga acceso a un medio de pago electrónico. Evidentemente, como les decía, hay 14.5 millones de teléfonos en el país. Eso quiere decir que puede haber al menos un circuito de pagos de 14 millones. Esto es lo importante que nosotros queremos llegar. Porque, miren, ¿qué pasa con los negocios pequeños? ¿Qué pasa con las personas que no tenemos una cuenta en un banco, no tenemos una tarjeta de débito? ¿Cómo hacemos los pagos? En efectivo. ¿Qué tenemos que hacer para obtener el efectivo? O esperar que nuestro patrono nos entregue en efectivo, o nos depositen en una cuenta, ir al cajero, sacar ese dinero, pero siempre vamos a tener un sistema por el que tengamos que acceder a través de otras herramientas a tener ese efectivo. Entonces la pregunta,
Y les insisto, el 55.5% de la población que no tenemos acceso a estas herramientas, ¿cómo hacemos para hacer los pagos? No nos pueden exigir que tengamos que hacerlo con billetes o con monedas. Lo importante es que nosotros podamos hacer ya pagos a través de un medio de pago electrónico, como es el dinero electrónico. Miren, por ejemplo, actualmente, ¿cuál es uno de nuestros servicios que más ha despegado? Pago de servicios públicos. Luz, agua, teléfono, de telefonía fija. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que tiene una cuenta de dinero electrónico puede pagar la cuenta de la luz o la cuenta del agua desde su casa. ¿A quién no le ha pasado qué? Tiene que pagar la luz, el agua y tiene que ir a las cajas registradoras de los municipios y generalmente solamente en el viaje a hacer la cola se pierde 1 o 2 horas. Cuando podemos hacerlo desde nuestra casa, desde nuestra oficina. Eso es precisamente lo que se entiende como la velocidad del dinero. Es qué tan rápido circula el dinero en la economía. Y evidentemente no lo desconocemos. El año 2016 fue un año muy complejo para la economía. Tuvimos un descenso en lo que son la entrada de divisas a partir de precios del petróleo bajos y otros temas que estuvieron por fuera, tanto shocks externos o internos que no podíamos prevenir. Y cuando se tiene menos liquidez en la economía, una de las maneras de que no se frene esa economía es hacer que los pagos se hagan más rápido. Eso es lo que generalmente no nos dicen cuando nos hablan del dinero electrónico, porque en esta coyuntura lo que teníamos que hacer es que ese dinero, ese dólar que está aquí en el país, pueda circular más rápido. Ese es también uno de los grandes beneficios de que el dinero electrónico pueda estar a disposición de toda la ciudadanía y con un control en el Banco Central. Miren, unas reflexiones finales simplemente. Como decía el señor superintendente, el dinero electrónico básicamente nació en el África. ¿Por qué? Porque las extensas distancias que existe entre cada uno de los pueblos y sobre todo de mucha pobreza en el África, hacía que prácticamente obtener efectivo sea muy difícil. Es algo muy parecido a lo que tenemos aquí en el país, a pesar de que somos un país muy pequeño. Pero un recinto, un pequeño pueblo, por ejemplo, del centro del país, para obtener dinero tiene que salir a un pueblo más grande o salir a la ciudad. Eso no es un caso solamente de otros países. Pero ¿qué pasó? Precisamente en los otros países, sobre todo en África, se hizo el dinero electrónico a partir de agentes privados. Esto es un dato muy interesante. En el África generalmente esto lo hizo despegar las telefonías, las empresas telefónicas. La persona o el dueño de la empresa telefónica que tiene actualmente el negocio de dinero electrónico terminó siendo presidente del país. A partir del poder que puede tener un negocio privado y que es de alta demanda. Eso es importante también discutirlo. ¿Por qué si tenemos un medio de pago electrónico a disposición de toda la ciudadanía, debemos entregarlo a un sector privado? Y no porque no tenga derecho a hacerlo, sino porque evidentemente su circuito de pago es más pequeño. Esa es la gran cuestión que debemos debatir. Por supuesto que el sector financiero tiene derecho a sacar utilidades, pero como autoridades monetarias, nuestro fin no es que se generen utilidades a partir de los sectores más pobres del país, sino de que esos sectores más pobres tengan acceso a medios más ágiles de pago, que actualmente no lo tienen. Miren, como les decía, un pago, o como hablaba el señor superintendente, un pago de aquí, por ejemplo, de aquí de Quito, sobre todo, y hay casos, no sé si aquí haya casos de esos, sobre todo las personas que van, o los muchachos que salen de sus casas, de otras provincias y vienen acá a Quito, generalmente necesitan efectivo.
Miren, hace muchos años la única manera de mandarse efectivo, porque no todos tienen una cuenta en un banco, era a través de couriers. Es decir, iban a la empresa y hacían que esa empresa le entregue en Quito a la persona que iba a retirar 20, 30 dólares, con un costo muy alto. Eso es precisamente lo que nosotros estamos evitando, porque como les decía, una transferencia se puede hacer de Loja de Cuenca aquí a Quito o a Tulcán en cuestión de 1 o 2 minutos. Ese es el gran beneficio del dinero electrónico. Miren, y lamentablemente nosotros hemos estado en un periodo muy largo, como les decía, casi 10 años, desde la implementación o la entrada de las primeras tarjetas de débito en el país, no hemos tenido más avances tecnológicos a partir del sistema financiero. Por supuesto que se han incrementado los canales, los locales, pero es muy poco todavía para la población entera del país. Entonces, estos procesos de innovación que nos ha presentado el sistema financiero, que ayuda a generar un beneficio, por supuesto, pero para los propios clientes de los bancos. Es así. Los bancos, por ejemplo, hasta hace algunos meses, el mayor desarrollo financiero fue los corresponsales no bancarios, estos bancos que están en las tiendas, entiéndase por esto, de ciertos bancos. Eso fue tal vez la innovación más grande. ¿En cuántos años? ¿Cuándo fue la última vez que la banca innovó? Entonces, precisamente, al no tener estos procesos de innovación mucho más ágiles y que no ha llegado a penetrar a la mayoría de la población, es lo que a nosotros también como Banco Central nos llevó a tomar la decisión de que sea o esté en el Banco Central, porque con eso se garantiza acceso a toda la población. Y esto es interesante. Últimamente el sistema financiero ha sacado otros productos bastante ágiles de pago electrónicos y está bien. Nosotros esperamos que esa innovación siga avanzando, porque lo que nos interesa es que la población tenga acceso a esos canales por la que no necesites llevar efectivo, por la que sea más rápido el pago. Pero yo me pregunto, ¿es una casualidad que todas estas innovaciones hayan salido cuando el Banco Central decidió que el dinero electrónico esté en su control? No lo sé. Lo sabrá el sistema financiero. Pero me parece que precisamente cuando el Banco Central decide que el dinero electrónico esté en su control, precisamente ahora aparecen muchas innovaciones de muchos bancos, de muchas instituciones que también quieren acceder a este servicio. Miren, qué bueno. Ese es el negocio del sistema financiero. Nos alegramos porque así lo haga. Pero creemos que no debían haber esperado a este momento para salir con esas innovaciones. Como les decía, hay muchos países que han generado desincentivos al uso del efectivo. Mire, el mismo sistema financiero, en reuniones con los ministros, nos ha dicho que el manejo de efectivo es muy alto. Los mismos bancos lo saben. El tener una agencia bancaria con una gran cantidad de dinero es muy alto para el sistema financiero. Por eso precisamente es que todos estamos de acuerdo con que el país debe avanzar a medios tecnológicos y medios electrónicos de pago. En eso no discrepamos ni siquiera con el sistema financiero. Discrepamos en la manera de hacerlo. Discrepamos en el circuito de pagos. En eso discrepamos. Pero evidentemente, lo que todos estamos de acuerdo es que el país debe migrar a ese tipo de economías. Miren, en los países más grandes, en los países más desarrollados, prácticamente no se utiliza el efectivo. En los Estados Unidos, un taxi se paga con tarjeta. Una hamburguesa, en los locales más pequeños se paga con tarjeta de crédito. Perdón, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Prácticamente en esas economías no se utiliza el efectivo. Allá es a donde queremos llegar. No es una manera de cambiar de moneda. Es una manera de volver más ágiles. Y nadie puede decir que el mercado norteamericano se ha colapsado porque la mayoría de su población no usa efectivo. Aún sigue siendo la economía más fuerte del país, del mundo.
Miren, estos son algunos casos, precisamente como les decía, en donde algunos países han implementado o restricciones o se ha puesto incentivos para el uso de medios de pago electrónicos. Lo ha hecho Francia. Miren, hay una regulación aprobada y en vigencia donde se limita las transacciones en efectivo a 1.000 euros. Todo lo demás tiene que hacerse por medio electrónico. Está Alemania, está India, Dinamarca, está Colombia, muy cerca de nosotros, está Israel, está México. Y muchos en este sentido han ido poniendo incentivos y desincentivos. El nuestro fue un tema tributario, como algunos países lo han hecho. Así que esto tampoco es una novedad. Miren, como les decía, a partir de la vigencia del dinero electrónico se ha creado innovación. Nos alegra. Nos alegra que el sistema financiero pueda dar a sus clientes mayores canales tecnológicos y mayores facilidades. Ese es su trabajo. No estamos en contra de eso. Ojalá lo hagan y lo hagan más rápido y lo hagan más ágil. Y aquí hay una apreciación final. Miren, la dolarización, precisamente por generar estabilidad en la economía, tiene muchísimos beneficios, pero también crea un poder importante en el sistema financiero a partir de la otorgación de crédito. Que no les quiero confundir con esto porque eso se llama la creación secundaria de dinero, pero no quiero entrar en eso. Pero precisamente esa estabilidad económica del país es que ha hecho que el sistema financiero maneje niveles de rentabilidad muy altos, niveles de utilidad como los que acabamos de ver, que lo han tenido durante muchos años, que lo han tenido prácticamente desde cuando se inició la dolarización. El problema de eso, el problema de que cualquier industria o cualquier empresa, y esto está en los libros de texto, cualquier empresa o industria que genere esos niveles de rentabilidad tiene muy pocos incentivos para innovar. Porque la innovación requiere mucha inversión y mucho tiempo. Creo que están en su derecho el sistema financiero de decir que si tenían esos niveles de rentabilidad, estaban bien así. ¿Para qué vamos a mover las cosas? El problema es que mientras el sector financiero sigue manteniendo esos niveles de rentabilidad, todavía existen en el país la mayor cantidad de personas que no tienen acceso a instrumentos de medio de pago electrónicos. Con el dinero electrónico lo tienen, lo garantiza el Banco Central a través del Sistema Nacional de Pagos. Por si acaso aquí es, ¿a través de qué garantiza que funcione esto? Es el Sistema Nacional de Pagos. Es el sistema por el que toda institución financiera ha trabajado hace muchísimos años. Nadie, ningún banco o institución financiera puede decir que el Sistema Nacional de Pagos del Banco Central ha tenido un problema. Nadie. Y la plataforma de dinero electrónico funciona a través del Sistema Nacional de Pagos. Por eso estamos seguros de que el sistema no va a fallar. Y cuando nos digan eso, habría que ver cuántas veces ha fallado el Sistema Nacional de Pagos en el país. Seguramente hubiera colapsado algún banco o alguna institución financiera. Eso nada más. Muchas gracias.